Vamos al próximo informe que tiene que ver con Zaffaroni. Continúan las declaraciones de Zaffaroni. Hoy habló de vuelta nuevamente. Otra vez, sí. Esto dijo, mirá. Sin límites. Otro exabrupto de Zaffaroni. El ex miembro de la Corte redobló sus dichos y volvió a poner en duda el final del mandato de Macri. Desde el gobierno le saltaron a la yugular. Simplemente me limito a advertir un riesgo que lo veo en el plano económico y que puede trascender al plano social. Yo creo lo que hace es jugar con una idea de que los gobiernos no terminen su mandato. Si llegan al 2019, mucho mejor, ¿no? Se advierto que puede haber un accidente, que se pueden ir antes. Cuidado, un accidente violento, eso es lo que hay que evitar de cualquier manera, ¿no? Podría dedicarse a la política partidaria y dejar su cargo en la Corte Interamericana y militar en el espacio que él considera que deba militar, ¿no? ¿Por qué voy a renunciar? ¿Qué es esto? ¿Venezuela? No, caramba, cuidado, no les basta con interferir en la justicia nacional, ahora tienen que interferir en la justicia internacional. Cuando uno es una personalidad como la de Zaffaroni, tiene que tener más cuidado con las cosas. Me parece que ese tipo de declaraciones son propias de quien se saca las ganas. En política uno no se puede sacar las ganas. Me pareció muy poco afortunado, sobre todo por la experiencia que tiene cualquier argentino de bien que no se aproveche de esa circunstancia de saber qué ocurre cada vez que un gobierno se retira antes de tiempo. Ariel Lijo manda policías con computadoras, toda una parafernalia en la radio para acceder a una grabación de una entrevista que es pública. 2 personas ingresaron al edificio, ¿sí?, con una orden que decía que les tengo que dar un pendrive con la grabación de Zaffaroni. Zaffaroni no sé en qué país quiere vivir. O sea, es profundamente antidemocrático lo que dijo Zaffaroni. La verdad es que son cosas que yo pensé que eran una vuelta de página a nuestro país, en donde mirábamos hacia adelante, donde podemos tener visiones distintas, diferentes, pero no este tipo de manifestaciones. Sí, Claudio, por favor. Estuvimos hablando de Zaffaroni hasta ayer y otra vez tenemos que decir que Zaffaroni volvió prácticamente a decir lo mismo que venía diciendo, cambia 2 o 3 palabras e insiste con el concepto de que él quiere que el gobierno de Macri termine cuanto antes. Cuanto antes es antes de que corresponda, claramente. Lo va toqueteando diciendo, bueno, si hay un juicio político, si una crisis pasara, etcétera, etcétera, lo cual es repudiable, es condenable, aunque tiene toda la libertad de decirlo, porque para eso está la democracia y me parece que eso no tenemos que olvidarlo tampoco. Por supuesto no estoy de acuerdo y escuchamos, estaba ahí Graciela Fernández Mejide, asidua visitante a nuestro piso, que contó una experiencia personal que yo no la había escuchado muchas veces, que ella personalmente, en la época de la dictadura, fue a presentar un habeas corpus por la desaparición de su hijo Pablo, todos sabemos, y el doctor Zaffaroni, juez de la dictadura, cosa que también sabíamos, y uno no pone el acento eso para no quedar siempre en la misma chicana. Él se olvidó. Pero le dijo, yo esto no lo puedo aceptar. Me parece muy fuerte y tiene que ver también, Santi, con lo que hablábamos recién. Todos amamos a la Argentina, todos amamos nuestro país, acá están enterrados nuestros abuelos y crecen nuestros hijos. Sin embargo, tenemos los bolsillos llenos de soluciones y nadie se siente parte del problema. Sí. A Chiche, perdóname, solo un segundo, a Chiche, a Eduardo Duhalde, le tocó manejar la peor crisis que tuvimos en 80, 90 años. Ahora, los que habían sido parte involuntaria o voluntaria de esa crisis, que había sido el radicalismo, se puso codo con codo a decir, nosotros fuimos parte de esto, ¿qué podemos hacer? Acá escuchás a la gente que acaba de arruinar el país y dejarlo en llamas, diciendo, esto no fue nada, sigamos rompiendo. Decís, pero si vos estuviste recién acá, más allá de que, por supuesto, hace falta que todas las manos se pongan de acuerdo, y esto no implica tener visiones diferentes y que esas visiones vayan a elecciones, y digamos, pero hay que ponerse. Acá nadie fue, nadie estuvo, nadie hizo nada. Yo soy de los que no está de acuerdo en denunciar a Zaffaroni. Quiero decir que a Zaffaroni lo denunció en particular, hoy intervino la justicia. No estoy de acuerdo en denunciar a Zaffaroni porque Zaffaroni quiere transformarse en un perseguido político. Zaffaroni es algo que nos pasó en la Argentina, que es patético. Hay que decirlo, nosotros tenemos, además de un juez en un ámbito referencial de los derechos humanos, y que además fue juez de la Corte Suprema de Justicia, que fue juez de la dictadura desde el año 76, no desde el 82. Estuvo nombrado por Videla y fue de la dictadura. Y además de eso tuvo 6 prostíbulos. Entonces, nosotros no nos podemos olvidar y tenemos que pensar qué nos pasó con Zaffaroni y cómo todo el mundo se quedó callado. Entonces, Zaffaroni cacarea por un lado para tapar lo otro. Él quiere transformarse
en un perseguido político y es una vergüenza para la Argentina que este hombre haya ocupado el lugar que ocupó. Pero la frase de hoy no te preocupa. La frase de hoy, creo que puede haber un accidente violento. Terrible. Y se pueden ir antes. Puede haber un accidente violento. ¿Quién interpreta Espantoso. esto? Para que tenemos a un constitucionalista. ¿Cómo le va, Félix? ¿Qué tal? Lo escucho, por favor. Yo creo que Zaffaroni es el soporte intelectual del populismo de la última década. Se habla de apología del delito. Apología significa alabar o hablar bien de algo o de alguien. Cuando se trata de un crimen, se trata de hacer una alabanza de alguien que ha cometido un delito o de una conducta delictiva. En el caso de Zaffaroni, lo que dijo es que quería que Macri se vaya antes. Uno se pregunta, ¿por qué un presidente se puede ir antes? ¿Por muerte, por renuncia, por destitución, por juicio político o por destitución a través de un golpe de Estado? Las primeras tres causales, muerte, destitución, por juicio político y renuncia, son causales constitucionales y está previsto el reemplazo. La otra, por golpe de Estado, está fuera de la Constitución. Entonces uno se pregunta, ¿es apología lo que hizo Zaffaroni? Decir, quiero que Macri no termine. No dijo por cuál causal. Si hubiera dicho claramente por la causal de destitución con un golpe de Estado, estaríamos hablando de una apología de un delito que está contemplado en la Constitución, que es alzarse en armas contra las instituciones. Ahora, este hombre, que es muy peligroso, porque es intelectual, sabe cuál baldosa no hay que pisar para no cometer el error de quedar imputado, procesado y eventualmente... Igual la apología del crimen es un delito que tiene de 1 mes a 1 año de prisión. O sea, estamos hablando de algo que es menos grave que no asumir la presidencia de una mesa electoral cuando uno es llamado como presidente de mesa. Pero dejemos de lado la responsabilidad penal de Zaffaroni, que yo creo que no está. Hay una responsabilidad de Zaffaroni de concepción democrática e institucional que es grave. Yo quiero señalar 2 datos importantes que este hombre conoce. En la Argentina se han iniciado 28 periodos presidenciales constitucionales. 28 periodos presidenciales constitucionales. 8 no se han terminado. 30%. 6 por golpes de Estado, 2 por renuncias. Alfonsín, Derqui, se renunciaron y no se terminaron los periodos. En la Argentina hubo 34 diferentes presidentes constitucionales. 34 diferentes presidentes constitucionales. La mitad no terminaron su periodo. 50%. 9 renuncias, 6 destituciones y 3 fallecimientos. Este hombre sabe que no terminar un periodo en democracia a los argentinos nos ha llevado a crisis políticas e institucionales. Totales. Entonces yo lo que pregunto es, ¿quiere otra? Además de los problemas que hay. Pero ¿sabes lo que más me preocupa? ¿Sabes lo que más me preocupa, doctor? Es que él le pone voz, yo creo que todos sabemos lo que piensa Zaffaroni, pero él le pone voz, lamentablemente, a lo que piensa y a lo que espera mucha gente. De hecho, muchos que no tienen las agallas que por lo menos tiene él para decirlo, se escunden detrás de él. Bueno, pero quieren lo mismo. Por eso es el problema que tenemos como país. Porque hay gran parte de la sociedad que quiere que esto estalle por los aires. Es así. Cuanto antes mejor. Por ejemplo, toda la gente que en el Congreso se oponía a la reforma previsional. Eso indudablemente era un movimiento tendiente a generar caos y a generar anarquía. Pero una cosa, esto es a gente que o es llevada o tiene necesidades, y otra cosa es un hombre que desde lo intelectual genera ese tipo de ideas. Un ex juez de la Corte y un juez de la Corte Interamericana no puede ser ambiguo cuando habla. Tiene que ser preciso y tiene que ser claro. Y él no lo fue, dejando flotar una idea que es no terminar un mandato. Y desde el punto de vista democrático, eso merece una condena tan pero tan grave que me parece bien... No una condena penal, ¿no? No la tuvo de todos los sectores políticos, bueno, pero, no la ha tenido. Pero me parece que un hombre de esas características no puede ocupar el cargo que ocupa. Igual lo de allanar la radio y todo eso. Pero no lo van a echar. El concepto, muchos sectores piensan que este país se arregla después de una gran crisis. Y eso ha sido una constante. Prefieren una gran crisis a organizarse, ganar elecciones, convencer a la gente después de una crisis. Y eso está a la izquierda y a la derecha nuestra, digamos. Siempre ha pasado así. En el caso de Zaffaroni, él representa lo que sería el centro izquierda, el kirchnerismo, la izquierda. Nosotros lo vemos con los chicos que vienen acá. Ellos quieren que se vaya todo al diablo. No quieren esperar hasta el 2019. Es una cultura política que Zaffaroni expresa. Claro, a veces no son tan odiosos porque Zaffaroni despierta pasiones. Hay gente que lo ama, hay gente que lo odia. Pero vienen y dicen, sí, queremos marchar porque acá
tiene que el pueblo, este gobierno, y tiene que terminar. Quieren una crisis. Hoy es la izquierda, antes era la derecha, ¿eh? O sea que decían, no, va, para que acá fundemos el país que hay que fundar, mejor una crisis. Los dictadores. Y en este caso es gente que se enamoró del poder, que estuvo 12 años y medio, y que le puede pasar a muchos otros grupos políticos, que cree que con una crisis, expulsado Macri, pueden volver ellos y por lo menos no tener problemas judiciales. Sí, Chiche. Sí, bueno, lo de Zaffaroni es una vergüenza en sí mismo, no vale la pena analizarlo. Pero a mí yo no tengo la sensación de que la gente quiera que se vaya el gobierno. La gente sabe, tiene claridad con respecto a que no hay alternativas, no hay alternancia. El peronismo está pasando una de las peores crisis de su historia. El radicalismo está, de alguna manera, subsumido dentro de Cambiemos. Entonces, me parece que la gente sabe, no quiere otra crisis. La mayoría de la gente. Para un momento que Waldo está a punto de desmayarse. Son grupos minoritarios. No, lo que pueden. Te voy a hacer una catarsis. No me descompenso. Estoy cansado de ir a hablar de la gente, de los exégetas de la gente. Esto es una democracia republicana. Lo decía recién el constitucionalista, la cantidad, y lo dijo él muy bien, yo no tengo el número fino, la cantidad de presidentes que no han terminado, de 1928 que no termina... 1938, una presidencia, bueno, ya lo discutimos una vez, pero puede ser. Hace justo, muchísimos años que no termina un gobierno no peronista. ¿Cuándo van a entender que la gente expresa su representación de manera promedio en las elecciones? Entonces, venir y escuchar muchas veces algunos referentes de sectores totalmente marginales diciendo nosotros representamos al pueblo. Lo primero que tiene que recuperar la Argentina, así como hace 70 años Tato Bores hablaba de economía, también hablaba de política. Es entender de una vez por todas, y esto nos va a posicionar de mejor manera en el mundo, y no te quepa ninguna duda que también se va a ver traducido en la baja de las tasas en los créditos, en la baja de los bonos, de que la Argentina tiene que recuperar el patrimonio de la institucionalidad. Y no puede ser que siga habiendo gente, decir que representa a la gente. Tienen, tal cual dijo él, 690 y cuántos días, 696 días. Pero hoy no está en riesgo la institucionalidad. La gente. Pero Waldo, hoy no está en riesgo la institucionalidad. No, estamos hablando de cómo se hacen cargo de la representatividad de la gente. Pero, a ver... ¿Quién sabe lo que piensa la totalidad de la masa? No, pero estamos perdiendo tiempo en hablar de la institucionalidad cuando ya se votó, la gente los avaló y en realidad tenemos que volver al tema inicial de qué es lo que pasa en los distintos distritos. Yo no coincido pero ¿cómo que te no? respeto, pero no coincido con vos. Yo creo que sí. Todavía tiene arreglo la institucionalidad cuando sale un payaso como Zaffaroni a decir lo que dice. Pero Zaffaroni no te hace una revuelta, Waldo. Nosotros lo podemos cuestionar porque es un juez de la Corte Interamericana y está mal lo que hace. Pero ustedes no pueden decir que se pone en riesgo la institucionalidad y el gobierno que representan por lo que dice Zaffaroni. ¿Vos estuviste el 18 de diciembre en Buenos Aires cuando los diputados oficialistas anteriores, actuales opositores, aprobaron o no aprobaron la ley, a la gente para ¿la aprobaron o no la aprobaron con la revuelta en las calles? Contestame, ¿la aprobaron o no la aprobaron la ley? Sí, pero un costo tremendo. Pero la aprobaron. La Argentina vivió en vilo una noche. Entonces, yo sí creo que hay sectores que todavía no han madurado. ¿Hubo institucionalidad puertas adentro del Congreso o no? ¿Hubo institucionalidad? Lo de diciembre fue gravísimo. Y atrás del señor Zaffaroni, que se anima a decirlo, hay un montón que no se animan como sostenés vos. Hay un montón. Hasta creo que adentro de este piso alguno estará deseando lo mismo que Zaffaroni, pero no lo dice porque no es correcto decirlo públicamente. Jorobaron con la famosa historia del 24 de marzo, que fue un papelón. Los discursos que hubo ese día, aprovechándose de un día que es de duelo en la Argentina con el tema del helicóptero. Lo que pasa es que los dieron vuelta el 1 de abril porque la gente salió a la calle. Y la gente no quiere eso. Pero así como está Zaffaroni, está el delirante de Delía, está este chico Juan Marino que viene acá, que es de ese grupo, que sacaron 15.000 votos. 15.000 votos en la última elección. No llegaron a una paso, no existen. Pero hay muchos que están en la misma postura. Yo la verdad creo que las manifestaciones de este señor son absolutamente repudiables. Pero no solamente porque afecta el sentimiento democrático que los argentinos hemos asumido desde el 83 en adelante para consolidar un sistema de vida, de convivencia, etcétera, sino porque este señor, tal cual lo dijo el amigo, es muy inteligente. Este es guionista. Este señor es guionista.
Cuando los pibes de la cámpora y del kirchnerismo gritaban Macri dictadura, este es el primero que había dicho en Argentina que el Estado de Derecho no estaba vigente. Luego lo tomó Cristina en su campaña, pero el primero que habló de que no había Estado de Derecho en la Argentina se llama este señor. En el caso de Santiago Maldonado, recordemos que este señor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos enviaron una gente que le llevaron todo trucho. Los de acá le llevaron todo trucho, todo mentira. Casi tiene una sanción el gobierno argentino, el gobierno democrático argentino, y este señor también se metió con eso y volvió a poner en tela de juicio el Estado de Derecho. Por eso el gobierno... Ahora, perdón y termino, ahora pone en tela de juicio que si el gobierno va a llegar o no va a llegar. Vuelve entonces, ahora no serán Macri dictadura, sino Macri andate, rajá, vaya a saber cuál será el cántico de este guionista. Juicio político. Entonces yo lo que quiero decir es que cuando hay este tipo de charlatanes que lo que hacen es llamar a los fantasmas del pasado en una sociedad que sufrió, la verdad, tienen que recibir el repudio del conjunto, de los dirigentes, pero también de la propia sociedad. Porque estos tipos no tienen que hablar más en estos términos. Por mí, mientras hable de democracia, hable de lo que sea, derechos humanos y demás, va a ser respetado, pero que no hable de política. Sí, Chino. Yo tengo una relación de estima y de aprecio por Raúl Zaffaroni. No comparto la expresión que señala, pero también creo que acá hay un uso de determinadas declaraciones para distraernos. Ya que hablamos de institucionalidad, repito, no comparto lo que dijo Zaffaroni, pero me parece que hay un uso para distraernos. Se habla de institucionalidad. Comenzamos el programa con un informe, Reato lo señaló, de que empieza a haber auditorías a aquellos gremios que enfrentan al gobierno. Yo digo, ya que se aumentaron las tarifas, hoy lo reconocía. ¿Cómo voy a reconocer? No se esconde eso. Por eso, y lo estoy valorando. Gracias, Chino. Los cortes de luz continúan. Felicitaste al Chino. Y las empresas de servicios siguen ganando plata. ¿No se le ocurre al gobierno hacer una auditoría a ver qué hacen con la plata del aumento de tarifa? Cuando un presidente recibe a un policía que le tira por la espalda a una persona que va corriendo y cometió un delito, que tenía que ser reducido y aplicarle todo el peso de la ley, no hablamos de institucionalidad. Entonces, una declaración que yo no la comparto, que no la comparte nadie, o casi nadie. Pero casi, Navarro, usted... Perdón, Chino. A ver, un momentito, doctor. Yo digo, usted dentro del kirchnerismo es un hombre razonable, pero está poniéndole un pero a lo grave. Usted dijo, yo tengo un tímido respeto, no comparto... Tengo afecto y respeto. No comparto... Perfecto. No comparto lo que dijo, pero se está ocultando. El pero relativiza la gravedad. Sí, porque, ¿sabés por qué? Porque este tema, lo que te... Mariana. Diana, fue muy clara. Acá no hay riesgo de ningún peligro institucional. Pero no importa. Empezamos a tener un fantasma que no existe. Lo que llamamos la fantasma somos nosotros. De acuerdo con el Dejémonos joder. Eso es lo que te decía. De acuerdo con el Chino. Primero quiero felicitarlo porque hoy le entregaron el título de abogado. Chino, te felicito. Lo decía fuera de cámara. Yo acuerdo con el Chino. Esto es para distraer la atención. Es Zaffaroni para distraer la atención. Porque este año empiezan muchos... ¿Cómo te da vuelta todo? Es increíble. Esta es la realidad del macrismo. Este año empiezan muchos juicios orales. Va a juicio oral la obra pública. Va a juicio oral Otesur. Va a ir a juicio oral la firma del memorándum con Irán. Entonces es importante crear la crisis para esto. Claro que coincido con él, pero es para esto, porque muchos, y también parte de la sociedad, yo no me transformo en exégeta de toda la sociedad, pero parte de la sociedad exige que mucha de esta gente que hoy asusa el golpe dé explicaciones ante la ley y devuelva lo robado con la extinción de dominio que todavía el Congreso de la Nación no ha votado, el Senado de la Nación. Sí, un papelón, sí, por favor. Sí, a mí me parece que el lugar donde se expresa la relación de fuerzas en la democracia es en el Congreso. Más allá de las declaraciones de las figuras públicas, de los dirigentes o de gente del espectáculo. Es en el Congreso. ¿Pero vos como opositor querés eso? No, yo lo que veo es que en el Congreso, el peronismo en sus distintas vertientes, en estos 2 años, han ayudado al gobierno a sacar cientos de leyes. ¿Y eso está mal? Intendentes, no, todo lo contrario. Lo que demuestra es que hay una colaboración de la oposición, aún con serias diferencias, de intendentes, de gobernadores, de diputados, de senadores, para tratar de salir adelante porque estamos todos en el mismo barco.
Por supuesto que tenemos diferencias con este gobierno. Queremos que termine el 10 de diciembre del 2019 y aplicar otro modelo. Pero ¿qué pasa? Como perdimos las elecciones, como el peronismo perdió las elecciones porque no hizo las cosas del todo bien, tenemos que aceptar que ahora hay otro gobernando. Y también tenemos que aceptar que hay posiciones de gente que quiere que se vaya antes, porque esto es la democracia. Yo no las comparto, ¿sí? Ahora, este también fue el primer gobierno que reconoció el gobierno de Temer en Brasil. Entonces, salieron corriendo a reconocer un proceso con una debilidad institucional manifiesta. ¿Pero no gobierna Temer en Brasil? Sí, sí, por eso. ¿Cómo fue? Con un proceso de destitución. Eso según vos. No, pero que lo hizo el Congreso, que es el mismo órgano. Bueno, el mismo órgano el cual vos decís que lo que te digo representa al pueblo. Lo que te digo es que cuando hay un proceso, el juicio político a un presidente está previsto en la Constitución. Yo no creo que eso suceda, Sí, no quiero que eso delito. suceda, quiero que a este delito, gobierno le vaya bien. Si querés y no querés que le vaya bien, es mentira lo que decís, porque en realidad ¿Por qué cuando decís que es mentira, porque Natalia? relativizás hay que leerse. No digo No, que yo Chino no lo desee, relativizo, porque ahí sí yo lo que creo digo que no es lo que la desea. democracia, Pero cuando él dice discúlpame. pero, es verdad. No. Y yo creo que el gobierno tiene que ser muy inteligente por esta razón. El gobierno juega con cosas que son ligeras, en el caso de Zaffaroni. ¿Por qué? Porque dice que la Corte lo eche, la Corte lo eche. Primero, la Corte no puede echar a ningún juez. Segundo, el juez está jugando a que lo presionen y que pidan su renuncia y que se muestre una persecución política efectivamente. Los jueces no son echados de la Corte porque la Corte tiene, los jueces son nombrados por los estados parte en asamblea de la OEA. O sea, están hablando desinformadamente, incluso Déjame desde contestarle, Santiago, porque los que lo que dijo- pintan ¿Por qué? un panorama de que Pero- la Corte pero puede vos echar me- a Natalia, Zaffaroni. ¿Me escuchaste a mí? Entonces, ¿Me escuchaste? el Yo dije gobierno tiene que ser cuidadoso él con puede jugar decir a lo ser que quiera. Yo víctima también puedo de decir esta lo que persona quiero. que es muy peligrosa, efectivamente. Natalia, déjame contestarte porque dijiste que yo realmente... Es que se nota en tus No, no es palabras. así. Yo lo que Hay que dije es cuidar otra las cosa. palabras. Permitime Nunca aclararlo podés de nuevo. decir ¿Me pero. permitís aclararlo de Cuando nuevo? decís ¿Me Milagro permitís Sala aclararlo de nuevo? es Yo creo una que- buena ¿me dirigente permitís social, aclararlo de tenés que nuevo? ver cuánto ¿Me robó permitís también. aclararlo de nuevo? Yo creo que la democracia se expresa en el poder institucional. Para mí es los diputados, los senadores, los gobernadores, Todo lo los que decís es intendentes. políticamente y todo, correcto, y pero todo lo el que arco decís- político dice otra cosa. Un ex juez de la Corte dice una cosa. Ahora lo que me importa a mí es lo que dice todo el arco político. Lo que dicen... El arco político no defendió la Está en democracia, silencio, porque la oposición, ni Pero el ¿por qué Frente no se va a Renovador, aprender a discutir ni la esto? izquierda, Hay que escúchame, rechazarlo. están condenando a Zaffaroni. Hay que Y acá la repudiarlo. sociedad argentina lo tiene que condenar, no la Corte. A ver, porque la Bailacqui, Corte no que lo sí, va a a ver, sí, hacer. por favor. No, es que hay que repudiarlo al menos, ya que no le vamos a hacer denuncia porque No es lo que tengas está miedo. buscando. pero- No le vamos a hacer tal Yo cosa. no coincido con lo Al que menos dijo. me Yo parece no coincido con lo que dijo. También importante creo que, repudiar. también creo que se usan esas declaraciones para que estemos No, pero discutiendo es que esto. es importante repudiar porque hay que, a ver, la democracia es docente de sí misma. Y Son sus declaraciones dirigentes, de si un sus ex, dirigentes- son declaraciones de un ex juez. Si No, sus de una dirigentes figura no son emblemática. capaces de Santiago. abrir su cabeza y dejar por un lado el pensamiento de su partido para ver de qué manera colaborar para mantener la democracia, a este señor hay que repudiarlo. Sí, Gustavo, por favor, sí. Y de A todos ver, lados por favor, hay que sí. repudiarlo. Siempre va a haber un grupo Y que... entonces va a tener Por cuidado favor. en declarar. Sí. Siempre va a haber un grupo que piense que cuanto peor mejor, digo. Lamentablemente es la historia no solo de Argentina, sino de la mayoría de los países. El problema es que acá el grupo ese, que yo creo que es minúsculo, grita demasiado y hay una mayoría silenciosa que se levanta, labura y lo único que espera es que al país le vaya bastante mejor. Ahora bien, Zaffaroni agita ese fantasma. Lo cierto es que en el Congreso el gobierno no tiene mayoría, con lo cual no hay manera, no hay ninguna manera que este gobierno saque supuestamente leyes absolutamente regresivas para el grueso de la población si la oposición no le da quórum, si la oposición no apoya alguna de las leyes, con lo cual lo único que tiene que hacer la oposición es juntarse, si quieren tener mejores ideas, construir mejores propuestas, llevarlas al Congreso y ganar ahí. ¿Para qué me diste el pie justo? Porque hablando de oposición tenemos un informe que se llama terminó el carnaval pero sigue el corso peronista. ¿Qué va a pasar con el peronismo? ¿Cómo se va a reinventar? Ya vimos una foto el otro día, el Chino estuvo ahí. Varios exdirigentes de algunos frentes que se reúnen en una foto muy simbólica. Está Margarita Barrientos, que ya que está con nosotros. En minutos Margarita Barrientos en vivo en nuestro programa. Mirá. Es cierto que ya pasó el fin de semana extra large y que terminó el carnaval, pero todavía dura
El corso peronista. Los muchachos y las muchachas salieron a las calles a tirar espuma y todos se pusieron la careta de Juan Domingo. ¿Habrá sido la primera señal de una verdadera y amplia alianza? Nos estamos articulando. Hay una necesidad que surgió en las bases del peronismo, en su militancia de la unidad. Se inicia un proceso de abajo hacia arriba, donde vamos avanzando a la unidad. El peronismo le falta bastante para recuperarse, si es que lo logra. Está faltando liderazgos. Hay intenciones de reorganizarlo, pero me parece que todavía le falta mucho. Mientras tanto, un grupo de mujeres estuvo viajando por La Rioja y por San Luis en búsqueda de fortalecer las relaciones con los gobernadores. Pero antes recibieron las indicaciones de la jefa. Ellas son Los Ángeles de CFK. Y a todo esto, ¿en qué anda Daniel Scioli? Nadie lo vio apretando el pomo por el barrio. Parece que está intentando reconstruir el espíritu zen que supo tener. Con más fe y esperanza que nunca. Tuit de Daniel Scioli. Reflexionaba sobre el poder del deporte para unir a los pueblos. Los Juegos Olímpicos en Pyeongchang 2018 son emblemáticos. Las dos Coreas desfilaron bajo una misma bandera a pesar del enfrentamiento. Perón tenía razón cuando decía que el deporte inspiraba valores para la paz. Tengo más fe y esperanza que nunca. A ver, Seferino. Bueno, yo creo, mirá, el peronismo me parece que en las últimas semanas... Ojo, mirá que tenés a dos acá, mirá cómo te miran. Está más optimista. Sí. Antes pensaba que no tenían chance respecto del 2019, estaban entregados. Ahora, conforme a este clima social que ellos perciben, están más favorables, están haciendo planes, cada uno en sus territorios. Ahí los cordobeses piensan que tienen una chance, los santafesinos tienen un buen candidato, vamos a ver cómo les va. Los salteños dicen... Si logramos que los kirchneristas no vayan con una tercera línea, podemos ganar, lo mismo que en Chaco. Les falta un candidato frente a Macri, que para mí hoy es el favorito. Pero mientras tanto están juntándose, a ver qué pasa. Creo que el problema es el candidato. A ver, ¿estás de acuerdo, Chino? No. Primero creo que este encuentro fue un pequeño encuentro, humilde, no somos ni los dueños de la unidad, ni los inventores de la unidad. Hay muchas otras iniciativas similares. No alcanza con el peronismo, hay que construir un gran frente opositor con toda la fuerza que estén dispuestas a construir una Argentina más justa. Acá hay un modelo que podemos seguir hablando de economía, hay algunos que saben mucho más que yo, que es absolutamente injusto. Eso se ve, después las explicaciones. Y solo necesitamos un programa, porque es cierto que nosotros tenemos críticas, diagnóstico preciso sobre errores del macrismo, pero no tenemos una propuesta para discutir inseguridad o inflación, porque lo que hemos hecho no alcanzó para resolverlo. Esto implica estudiar, implica tener un balance autocrítico cuando fuimos gobierno, también tener en claro, más allá de este enojo del joven economista con la política, que este es un gobierno de empresarios, salvo excepciones son todos empresarios, así que tiene que cambiar un poco la mira a quien cuestiona. Macri está lleno de empresarios de este gobierno, pero gobiernen político, empresario o marciano, lo concreto es que el argentino de a pie está mal. Entonces, ¿a qué apuntamos? A escucharnos, a reflexionar, a construir política de mediano y largo plazo, ya sea, acá hay dos temas claves para mí, es trabajo y educación, y se cruzan con otras dos cuestiones que son consecuencia de esos dos problemas no resueltos, inseguridad e inflación. Por debajo está la economía y el fenómeno de la corrupción que hay que discutirlo de cara a la sociedad. A eso apostamos con este tipo de encuentros. La transparencia es importante, Chino. La transparencia. Ustedes tienen ahí una deuda. Cuando digo discutir... A ver, un momento que quiero hablar, señora, tengo una rarita esperando. Cuando decimos discutir la corrupción de cara a la sociedad, es porque coincidimos que tiene que haber transparencia. Hilda, sí. Bueno, en principio, decirle al economista Milei, es tu nombre, ¿no? Sí. Que no estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Lo que ha dicho es muy grave, de que la política es la dueña de todos los males, porque en realidad la democracia se sostiene de los partidos políticos. Que hay mucha gente que no merece estar en política, estoy de acuerdo. El peronismo tiene enormes dificultades para reorganizarse. No aparecen liderazgos, no hay una propuesta alternativa seria y va a llevar mucho tiempo para que eso suceda. A mí me avergüenza cuando veo dirigentes que fueron kirchneristas, después dejaron de ser kirchneristas, hablaron pestes del kirchnerismo y ahora vuelven a ser kirchneristas. ¿Como quién? Como Fernández, por ejemplo. ¿Solá?
como muchos, sola también. Entonces, nosotros estamos en una situación que no tenemos convicciones, y si no hay convicciones, si no hay ideas claras, es muy difícil de organizarse. Yo no voy a ninguna de esas reuniones, tampoco me invitan porque saben que soy crítica, porque no somos capaces de empezar por una autocrítica, no somos capaces de decir que nos mandamos una cantidad de macanas, por no decir otro término, que amerita que hagamos un mea culpa. Entonces es muy difícil reorganizar. ¿Tiene futuro Chiche, tiene futuro este grupo? Porque, Chino, uno mira uno por uno, en la última elección todos perdieron, algunos ni hablar, Filmus perdió toda la vida. ¿Pero tiene futuro esta foto, estos dirigentes? No, todavía es muy enclenque todo esto. Acá no aparecen liderazgos que enamoren a seguir ese proyecto. Igual falta mucho también, ¿no? En unos días hace un anuncio, Santiago, recordá. El problema no lo van a resolver los dirigentes, lo van a resolver si hay un debate de ideas de cara a la gente. Pero Chino, tiene razón, Chiche, ustedes hablaban peste de Cristina Fernández y algunos como Solá y eso ahora tuvieron que retroceder porque se pusieron Yo pienso lo mismo medio del plomo. gobierno, de mi gobierno, porque fui parte, lo que decía en el 2014, lo dije en el 2017 y lo digo ahora. No tengo problema. Sí. ¿Para qué? Muchas gracias, Gracias a usted. A vos. Problema Doctor. Margarita. ¿Cómo le va, joven? ¿Cómo andás? Bien, bien. Las cosas que he escuchado esta noche, vos sos como un bálsamo. Sos un ejemplo también para muchísima gente, porque creo, ¿no?, que todo lo que vemos en vos es que sos lo que decís, y lo que decís lo haces. Desde tu visión, desde tu óptica, vos sabés lo que es la necesidad, sabés lo que es el hambre, sabés lo que es la falta de trabajo, la inseguridad, las pocas posibilidades que te pueda brindar una sociedad. ¿Cómo podemos hacer entre todos para salir adelante? ¿De qué manera? Yo creo que unidos, ¿no? Y trabajando todos parejo para poder salir, ¿no? Hoy está difícil la situación, se ve en muchos aspectos, ¿no? Pero también se ve que muchas cosas han mejorado, se han abierto obras que estaban cerradas, hay fuente de trabajo que hace un año atrás no se veía, ¿no? Y bueno, yo como siempre dije, y lo dije aquí también, tenemos que trabajar y si no, no vamos a hacer nunca la Argentina que queremos, ¿no? ¿Crees que se perdió la cultura del trabajo? Mucho se ha perdido la cultura del trabajo porque la gente se acostumbró a vivir de los planes y hoy, yo digo, muchas veces no soy de mirar la televisión porque no tengo tiempo, pero cuando uno ve cuando cortan la 9 de julio, yo quisiera ver una familia o un hombre que salga y diga necesito trabajo, y nadie lo dice, lo contrario, piden más aumento para los planes y no trabajo, ¿no? Claro, el plan debería ser algo por un determinado tiempo, y sí, una seguro. ayuda para poder salir adelante, para poder reinsertarse en la sociedad. ¿Qué crees que pasó con la cultura del trabajo en la Argentina? Todos somos descendientes de inmigrantes que vinieron de un país u otro a ganarse la vida acá y a trabajar. Nuestros bisabuelos, nuestros abuelos han hecho culto al trabajo. Sí. Hay gente que ha venido sin nada, completamente muerta de hambre, a trabajar. A trabajar, ¿En qué momento crees que se cortó eso? La cultura del trabajo, de salir a pedir trabajo, a poder hacer una changa, a rebuscárselas como uno podía, que eso existió toda la vida. Y yo creo que se ha perdido la cultura del trabajo a través de muchos políticos malos, ¿no? Que a la gente empezaron a usar. Lo empezaron a usar, llevándole, yo siempre dije, por un sándwich y un trago de vino a una plaza o cargarlos en un colectivo como si fueran animales, ¿no? Y aparte usarlos, a la gente usarlos. Yo creo que ahí se ha perdido la cultura del trabajo y el darle más y más para que puedan acarrear más gente. Eso se ha visto y lo hemos visto nosotros, ¿no? ¿Y cuál es la salida de eso que se llama clientelismo? Sí. Yo creo que se tendría que dejar de usar a la gente, ¿no? Yo siempre digo, yo soy una persona que no tengo estudio, pero me gusta decir lo que pienso. Yo jamás me dejaría usar por ningún político de que me lleve a cortar una avenida o a un puntero que me diga, bueno, yo te doy tanto y anda, vamos. Nunca lo he hecho a pesar de que he pasado muchas necesidades, ¿no? Y yo creo que
Yo por eso siempre digo, el trabajo es fundamental, es educación. El trabajo es educación, porque educamos a nuestros hijos, porque le damos lo que necesitan. Podemos mandarle, teniendo un trabajo, tenemos una obra social, podemos cambiar hasta de ir a los hospitales para llevar a nuestros hijos a una clínica, ¿no? Hay muchas cosas que uno puede hacer con trabajo. Yo creo que, como usted dijo, se tendría que terminar el clientelismo que dijo, y yo creo que se tendría que terminar, ¿no? Porque, o aquella persona que recibe un plan, darle un trabajo también, ¿por qué no? Darle un trabajo. ¿Qué trabajos se podían generar? Porque a mí todo el tiempo se me ocurre una idea de trabajos que se podrían hacer. Uy, tantos. Es decir, la gente, coincido, ¿no? La gente puede salir a reclamar, pero más allá de eso tiene que reclamar por un futuro. Sí. Y el futuro no te lo va a dar un plan. Te lo va a dar un trabajo a través de todas las puertas que se abren teniendo un trabajo, ¿no? Un trabajo en blanco, un trabajo... Un trabajo digno. Dignifica la vida de cada uno de nosotros. Pero, ¿qué trabajos se podrían crear en un país que está en crisis, donde no se pueden generar fuentes de trabajo, donde todo está tan complicado? ¿Qué trabajo se le podría dar a la gente? Yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Una de las cosas que no hay aquí, y que si hay muy poca, son escuelas de oficio. La gente tenés que enseñarle oficios, tenés que... esos planes que te sirvan para que la gente vaya a aprender, que aprendan, que sea 2 horas, 3 horas, pero que ese plan volcarlo en estudiar. Arreglemos la plaza, no lo rompamos. Hay pintar el hospital que está despintado, ¿por qué no ir a hacerlo eso? Porque hay las escuelas, arreglar una ventana. Esa gente que cobra un plan social tendría que hacer esas cosas, ¿no? Aparte de recibir un sueldo, porque lo reciben un sueldo, pero sin trabajar, sin hacer nada. Algo que a mí me llama poderosamente la atención es la cantidad de planes que se dan. Y la pregunta que te quiero hacer, Margarita, es: ¿esa plata verdaderamente llega a toda la gente? Porque siempre hay mucho intermediario entre la gente más necesitada, más vulnerable, como recién hablábamos que es la gente que se va de un lado a otro, usada, utilizada por los punteros políticos, utilizada históricamente por la política y utilizada por el poder de turno en general, ¿no? ¿Esa plata siempre llega a la gente, o la gente accede a esa plata en muchos casos a través de otro también? A través de otro, claro. Por eso yo siempre, yo una vez cuando Mauricio era jefe de gobierno, yo se lo había planteado, ¿no? Yo no quiero que en la Villa Los Piletones, en ese momento era una villa, ahora ya es prácticamente un barrio, ¿no? Hubiera un presidente, porque cada villa tiene un presidente. Yo creo que eso no tendría que existir, ¿no? Tendría que existir la gente que vaya a hacer su reclamo, ya sea en un CGP, creo, de cada distrito que haya, y esos que sean las personas que lo orienten, y no que haya un presidente que haga las cosas por ellos y bueno... Sí, que sea la voz y después tenga el poder sobre ellos. Exacto. Sí, lo de siempre. Sí, lo de siempre. sí. Bueno, vas a poner un restaurante en un vagón de tren. A ver, tenemos las imágenes para ver porque el proyecto está muy bueno. Sí. Reciclaron un vagón. Sí, reciclamos un vagón de un tren que no... De subte, sí. De subte, y bueno, la idea es hacer, enseñar a cocinar a las chicas del barrio para que puedan salir a vender, aprender y vender lo que ellos hacen, ¿no? Esa es la idea, y bueno, junto con Ezequiel, un chico maravilloso que trabaja ahí en la huerta, tuvo la idea, la iniciativa de todo. ¿Y por qué esto no se puede multiplicar? Recién hablábamos de la necesidad de trabajo, de la miseria que hay, de las carencias, del hambre, de la falta de oportunidad. Yo pienso mucho en los chicos, ¿no? Sí, en la cantidad de cosas que podrían hacer, más en una edad tan complicada, tan vulnerable como la preadolescencia, la adolescencia, que por ahí anda en la deriva. Un proyecto como este es tan inclusivo, ¿por qué no se multiplica esto? Yo creo que se tendría que multiplicar en muchos lugares, ¿no? Usted sabe que a mí me cuesta muchísimo todo lo que hago, ¿no? Porque lo hago con mucho sacrificio. Yo ahora en Santiago del Estero, por ejemplo, hice una colonia en un lugar a donde nadie daba una moneda, pero bueno, hicimos una colonia para los chicos.
chicos que nunca han ido a una colonia, ¿no? ¿Por qué no se puede hacer? Se puede hacer. Hay que trabajar y hay que demostrarle a la gente lo que me da, a dónde está puesto. A usted le ayuda a mucha gente. Gracias a Dios, sí. Cree mucho la gente en usted. ¿Es una porque responsabilidad? yo le muestro lo que hago con el dinero que ellos donan, con las donaciones que dan, les muestro lo que hago y siempre está a la vista, ¿no? Y doy gracias a Dios por eso, ¿no? Porque la gente cree en mí y es una responsabilidad muy grande. Margarita, es imposible evitar el tema del narcotráfico, de la droga, cómo cruza, ¿no?, a toda la sociedad y penetra obviamente en todas las clases sociales, pero hace estragos también con los chicos. Uno ve los chicos del PAC, uno ve chicos y madres destruidas, tratando de sacar a los hijos de esa enfermedad, de esa locura. ¿Usted cómo lo ha vivido? Sé que ha tenido un hijo en problemas, uno de sus hijos en problemas. ¿Cómo se lucha contra eso? Es muy difícil luchar contra la droga y hoy nosotros, bueno, hoy doy gracias a Dios que mi hijo, bueno, al estar ocupado, el chico es como que no tiene mucho tiempo para pensar, pero es cuidarlo constantemente y yo entiendo a aquellas mamás y cuando dicen los chicos, muchas veces yo atiendo muchísimos jóvenes que van al comedor que son chicos adictos y me dice, mi mamá no me quiere. No, la mamá los ama, pero nada más que ellos no se dejan ayudar, ¿vio? Cuando el chico se mete en la droga es muy difícil ayudarlo, porque pueden haber lugares a donde lo contengan y lo ayuden. Yo siempre digo que tienen que ser lugares gratuitos, no aquellos que cobran, porque el que cobra tiene un beneficio y el que es gratis no tiene nada. Y esos son los lugares que recuperan. Y como sociedad, ¿qué podemos? Porque cuando recién hablar, cuando empezamos la nota, Margarita, usted dijo, unidos podemos salir de esto. Sí. Y a mí es una palabra que me encanta porque creo que uno cuando toca fondo, si no es, entre todos nos salimos más. Seguro. ¿Qué le diría a una sociedad que le está mirando del otro lado? Que por ahí no conoce mucho su obra, por ahí tiene un pasar cómodo o zafa. ¿Cómo es estar con necesidades, con urgencias, con hambre, con frío, cuando hay una sociedad que mira hacia otro lado? Bueno, yo ya le digo, para mí todo lo que hacemos con mucho sacrificio. Ahora tenemos 2 comedores en Santiago, un hogar de abuela. Yo junto mercadería de aquí para llevar para allá. Hay empresas que nos prestan camiones para llevar. Es muy difícil, es trabajar prácticamente. Yo duermo a veces 4 horas, a veces 5 horas, pero mi mente está tan ocupada en poder ayudar a muchísima gente, ¿no? Ojalá no solamente está el comedor Los Piletones, hay muchos comedores en donde la gente puede llevar lo que puede, lo que tiene, ayudarlos, porque esos comedores ayudan a muchísima gente. Las iglesias, muchas veces las iglesias evangélicas también. Hay lugares a donde podemos ayudarnos, ¿no? Sí, ojalá no hicieran falta, ¿no? Ojalá, yo siempre digo, ¿no? Ojalá no existieran los comedores. Ojalá no existieran los comedores, existiera un trabajo digno, donde la gente elija lo que quiera comer y no yo elegir por ello, ¿no? ¿A cuántas personas les da de comer por día? En el comedor Los Piletones servimos 2.100 platos de comida y en el comedor de Mansión en Nañatuya, en un barrio, damos de comer a 1.500 personas y en el San Cayetano de barrio Colonia Osvaldo, también de Añatuya, a 500, a 400 y pico, casi 500 personas. ¿Cómo es su relación con el presidente de la Nación? Bien, nosotros nos conocemos de hace muchísimos años, no sé. Y queda en el medio de la grieta, más allá de su obra que es impresionante. Hay gente que la critica por su llegada, porque en la Argentina estamos todavía en eso, que no nos conduce a ningún lado, pero ¿la han criticado por ese acercamiento que tiene con el presidente de la Nación? En el primer momento sí, cuando él había, se lanzó como jefe de gobierno, sí, muchos. Y
yo siempre dije, a nadie voy a obligar a votar a Mauricio. La que lo apoyo soy yo, ¿no? Hoy no. Hoy la gente buscó el cambio y yo creo que lo tiene, ¿no? Ahora tenemos que remar entre todos para poder salir adelante. Yo creo que tengo mucha confianza, mucha fe que vamos a salir adelante, porque lo importante que se ha hecho en este gobierno es trabajar con la corrupción y eso nadie lo ha hecho, ¿no? Margarita, usted que ha pasado seguramente casi todo en la vida, ¿qué es lo que le sigue doliendo hasta el día de hoy? La necesidad y el hambre de la gente. Eso me duele mucho y es algo por lo que quiero seguir trabajando, ¿no? Es algo que solamente le pido a Dios que me dé vida y salud a mí y a mi familia. Y yo con mi camioneta recorro la ruta 34 2 veces por semana y pidiéndole a Dios que me ayude. ¿Cuándo fue la última vez que lloró? Siempre lloro. ¿Sí? Siempre lloro. Siempre lloro porque hay cosas que uno a veces no puede, ¿bien? Y cuando yo no puedo, me siento impotente, ¿no? Es algo que, bueno, me desahogo llorando. ¿Cómo es un día suyo, Margarita? ¿Qué hora se levanta? Me levanto a las 6 de la mañana y me acuesto a la 1, a las 2 de la mañana. ¿Y qué hace? ¿Usted está en logística o está no, cocina también a la par de sus colaboradores? Yo trabajo a la par de ellas. Yo trabajo a la par de ellas. Tengo 10 hijos, pero de los 10 hijos hay 2 chicas nomás que trabajan conmigo, que es Pamelita y Maggie, y después los otros mis hijos trabajan todo en dependencia de trabajo, trabajan en changa, en pintura, y la verdad que a veces me quita el sueño, las preocupaciones, la responsabilidad que uno carga todos los días, ¿no? Y yo cargo mucha responsabilidad. ¿Cree que tiene fuerza para afrontar todo lo que afronta todos los días? Porque me imagino que no habrá feriado, no hay feriado, no hay carnaval, no hay nada. Nosotros trabajamos todos los días. Y ¿El comedor abre todos los días de lunes a lunes? De lunes a sábado, el único día que no descansamos tampoco porque vamos a trabajar en una plaza donde vendemos choripán, hamburguesas, esas cosas, para ir comprando cosas que nos hace falta, sobre todo más verdura o más carne. Y la fuerza, le preguntaba, ¿tiene la fuerza para seguir haciéndole frente a esto mucho tiempo más? Sí. ¿De dónde la saca? Dios. Creo mucho en Dios. ¿Y cree que este país en algún momento va a mejorar, que vamos a estar mejor? Sí, por supuesto. Tenemos que tener esperanza y yo creo que los argentinos, hay muchísimos argentinos que tienen mucha esperanza. Y yo me incluyo. A ver, sí, te quiero escuchar, Clarita. A ver, una pregunta. Sí, Margarita, ¿cuál es su mayor sueño? Usted siempre está pensando hacia el futuro, atendiendo a los jóvenes. ¿Cuál es su mayor sueño con respecto a la Argentina? Mi mayor sueño es que la gente tenga trabajo, que tenga educación y que llevemos a nuestros hijos a los hospitales y sean bien atendidos, que a aquel hospital no le haga falta nada, ni un insumo, ni nada. Eso es lo que deseo. Y deseo, como le dije hace rato acá al señor, que no existan los comedores, que exista un trabajo digno para la gente. Eso fue lo primero que recalcaste en un momento, de cómo es usada la gente más vulnerable, utilizada siempre por el poder de turno, para un lado o para el otro, y pasan los años y esa gente no puede insertarse en una sociedad que tiende a excluirlo. Y a través del trabajo me parece fundamental, el trabajo y la educación, ¿no? Exacto. El trabajo te educa. Por eso será que yo trabajo mucho. A ver si, Claudio. Margarita, buenas noches. Buenas noches, señor. Uno te escucha y piensa también en cosas que ves en la calle, que es otra manera de interpretar a la gente con más necesidades, que es por ahí la de las marchas, los piquetes, las protestas. ¿Qué opinás vos de ese otro camino que evidentemente no es el que elegiste tomar hace mucho tiempo?
Yo creo que todos tenemos derecho de protestar y de decir lo que pensamos. Lo que no estoy de acuerdo y nunca voy a estar de acuerdo que vayamos a destruir y a molestar al otro que trabaja. Hagamos un piquete, cortemos un pedazo de calle y dejemos pasar al otro que vaya tranquilo a trabajar. Muchísima gente que también a eso le molesta, ¿no? Yo soy una de las personas que digo, no iría a cortar ni una calle jamás. Me han faltado muchas cosas, pero jamás me he prendido en esas cosas y nunca lo voy a hacer, ¿no? Mi esposo era discapacitado y él me dijo un día, estaban dando la caja PAM en el tiempo de Alfonsín. Y yo había ido a pedirla y él me dijo, Maggie, yo tengo una mano y vos tenés dos. Trabajemos y salgamos adelante. Impresionante lo que acaba de decir. Escúchame, te quiero hacer la última pregunta que tiene que ver, se ha hablado mucho en estas últimas semanas del Papa Francisco. En su momento ibas a ir, no, fue muy confuso todo eso. ¿Hubo algún intento más para que viajaras? ¿Te gustaría ver a Francisco? ¿O no, ya no? No, ¿Qué opinión tenés de él? No, ninguna. Lo respeto mucho. Yo creo que tiene una investidura del Santo Padre, como dije siempre. Y no, pero no iría a verlo. ¿No irías a verlo, Francisco? No. ¿Por qué no? Porque no, tengo miedo de viajar en avión. Pero es por el tema del avión, no es por una cuestión personal con... No, tengo miedo de viajar en avión. ¿O es una excusa? Tengo miedo de viajar en avión. Gracias, Margarita. Dame un beso. Ahí abajo salió el teléfono para toda la gente, para que siga ayudando. Sos un ejemplo. Si hubiese más personas como vos en Argentina, seríamos Suecia. Pero bueno. El trabajo educa. Me quedo con esa frase. Gracias por estar con nosotros. Ahí está saliendo la... A ver, ¿tenemos el teléfono? Ponlo, diré de vuelta. 011 4919 1049 y 1333. ¿No? El otro, ahí anotan todo. Fácil. Muchas gracias. Bueno, antes de despedirnos queremos hacer una aclaración. Nuestro compañero Gustavo, por favor. Sí, ayer cuando estábamos hablando de los políticos, yo tuve una expresión no demasiado feliz sobre que los políticos cuando llegan al poder, bueno, pierden sensibilidad, pierden contacto con la gente y dije, bueno, generan cierto autismo. Y la verdad es que fue una expresión poco feliz porque conozco a algunos chicos con esa enfermedad. Hoy me llamó gente de la asociación si podía aclarar el tema. No fue mi intención, justamente los chicos que padecen esa enfermedad tienen una capacidad de dar amor, una capacidad de generar sensaciones de generosidad hacia el resto de la gente que no tienen justamente muchos de los políticos que nos gobiernan. Totalmente. Y más allá de eso, todos conocemos tu don de gente. ¿Sí? Un tipo que imposible que quiera pegar en un lugar tan delicado como ese. Aclarado entonces, por supuesto. Gracias Relojes Polis, gracias Liguria. Bueno, ¿vamos a decirlo o no? No, mañana. Dale. Gracias, hasta mañana. Pasen la linda, esto fue Intratables por América. Sigan con Escuela para Sueños. Chau.